Bienvenidos a Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Es un honor tenerles una vez más en este espacio donde la palabra de Dios es nuestra única brújula y la profecía bíblica nuestra única guía. Hoy continuamos con la serie, La síntesis general del conflicto de los siglos, basada en la obra Cumbre de Elena de White. 52 programas de análisis profundo, bíblico y pastoral de las verdades más urgentes que esta humanidad necesita escuchar antes de que el gran conflicto llegue a su desenlace definitivo. Para dirigir este espacio tan especial, Radio Perspectiva Bíblica Mundial tiene el privilegio de contar con la voz pastoral y profética de nuestro director general, el pastor José Barito. A continuación, queda con ustedes nuestro orador. Saludos, distinguidos oyentes de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Desde Venezuela para el mundo entero, esta señal que viene de lo alto les acompaña una vez más con el mensaje transformador de la palabra de Dios. Les saluda con inmenso afecto y gratitud a Dios por este privilegio, su servidor en la fe, el pastor José Barito, director general de esta emisora. Hoy, oyentes, la Reforma Protestante da un nuevo salto geográfico y espiritual de enorme trascendencia. Si en los capítulos anteriores la antorcha ardía en Alemania con Martín Lutero, hoy cruzamos los Alpes y llegamos a la hermosa Suiza, donde Dios había preparado a otro hombre extraordinario para encender una nueva llama del Evangelio. El capítulo de hoy se titula Se enciende una luz en Suiza y su protagonista es Ulrich Zwinglio, el gran reformador de la Confederación Helvética. Para ellos, hagamos un preámbulo para continuar con nuestro hilo conductor de la serie. Estimados oyentes, uno de los aspectos más asombrosos de la Reforma Protestante es que no fue obra de un solo hombre ni de un solo lugar. Fue un movimiento que el Espíritu Santo encendió simultáneamente en distintos puntos de Europa, como si Dios hubiera estado preparando durante siglos el terreno en muchos lugares al mismo tiempo. Y lo vemos en Alemania con Lutero, en Suiza con Zwinglio, en Francia con Calvino, en Escocia con Juan Knox. Cada uno fue levantado independientemente. Cada uno llegó a las mismas verdades fundamentales a través del estudio de la misma escritura. Y juntos formaron el movimiento reformador más significativo en la historia del cristianismo. Hoy nos detenemos en Suiza, bajo las majestuosas cumbres de los Alpes, donde nació y creció un hombre de talentos excepcionales. Era músico, poeta, predicador, estudioso incansable de las Escrituras. Un hombre que, como Lutero, encontró en la palabra de Dios la luz que ningún sistema de obras humanas había podido darle. Y que, como Lutero, se negó a guardar esa luz para sí solo y la derramó sobre el pueblo que la escuchaba. Hagamos una introducción al capítulo 9, a este capítulo que nos ocupa. Distinguidos oyentes, Ulrich Zwinglio nació en 1484, apenas un año después que Martín Lutero, en el cantón suizo de Toggenburg. Desde muy joven manifestó dotes intelectuales sobresalientes y una curiosidad espiritual que le llevó al estudio profundo de la Biblia en sus idiomas originales, hebreo y griego, pero también en latín. Zwinglio quería llegar hasta la fuente misma de la palabra de Dios sin la mediación de las interpretaciones escolásticas que habían dominado la teología medieval. Y lo que encontró cuando llegó a esa fuente cambió su vida para siempre. Encontró a Jesucristo en toda su suficiencia y su gloria.
encontró que el sacrificio de Cristo en la cruz era completo, perfecto y suficiente para cubrir todo pecado. Que no había nada que el hombre pudiese añadir a ese sacrificio. Que las peregrinaciones, las indulgencias, los méritos de los santos eran adornos inútiles sobre la obra consumada del Hijo de Dios. Y con esa convicción encendida en el corazón, Zwinglio subió al púlpito de la Catedral de Zúrich y comenzó a predicar un evangelio que la ciudad no había escuchado en generaciones. Para este tema vamos a hacer nuestra lectura bíblica o la base bíblica, que la conseguimos en 1 Corintios capítulo 2, versos del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciarles el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder. Cierro comillas. 1 Corintios capítulo 2 del 1 al 4. Así es, el apóstol Pablo describe aquí el único método de predicación que tiene poder real para transformar vidas. No la elocuencia humana, no la filosofía, no la sabiduría de este mundo, sino la demostración del Espíritu y de su poder. Y ese era exactamente el método de Zwinglio. No era un predicador que impresionaba con artificios retóricos ni con la pompa de la religión institucional. Era un hombre que abría las escrituras y dejaba que la palabra hablara por sí sola, con la unción, por supuesto, del Espíritu Santo sobre cada mensaje. Y el resultado era el que Pablo había descrito siglos antes: fe que no descansa en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Una fe sólida, arraigada, transformadora. Una fe que no depende de que el predicador sea elocuente, sino de que el Espíritu de Dios esté presente en la palabra predicada. Ahora, vamos a ver qué nos dice la gema de reflexión de Elena de White. Sí, la autora del Conflicto de los Siglos. Tema que nos ocupa en toda esta serie. Abro comillas. Las escrituras, decía Zwinglio, vienen de Dios, no del hombre. Y ese mismo Dios que brilla en ellas te dará a entender que las palabras son de Dios. La palabra de Dios no puede errar, es brillante, se explica a sí misma, se descubre, ilumina el alma con toda salvación y gracia, la consuela en Dios y la humilla hasta que se anonada, se niega a sí misma y se acoge a Dios. Zwinglio mismo había experimentado la verdad de estas palabras. Hablando de ello, escribió: cuando comencé a consagrarme enteramente a la Sagrada Escritura, la filosofía y la teología escolástica me suscitaban objeciones sin número, y al fin resolví dejar a un lado todas estas quimeras y aprender las enseñanzas de Dios en toda su pureza, tomándolas de su preciosa palabra. Desde entonces pedí a Dios luz y las Escrituras llegaron a ser mucho más claras para mí. Cierro conmigo. Elena de White, El Conflicto de los Siglos, página 185. Bueno, ahí lo tienen, distinguidos oyentes. Estas palabras de Zwinglio sobre la Biblia son una de las declaraciones más hermosas y precisas que jamás se hayan escrito sobre la naturaleza de la Escritura. La palabra de Dios se explica a sí misma, ilumina el alma, la humilla hasta que se anonada y la acoge en Dios. Eso es exactamente lo que la Biblia hace cuando se la lee con un corazón abierto y una mente dispuesta.
No necesita que los hombres la defiendan, ni que tampoco la interpreten, porque la palabra de Dios se interpreta por sí misma. Ella se defiende sola, no necesita que los hombres la expliquen, ella se explica a sí misma, solo necesita que los hombres la lean y por supuesto la obedezcan. Ahora hagamos nuestro comentario y la síntesis de este capítulo. Bajo las majestuosas montañas de los Alpes suizos nació Ulrich Zwingli, hombre de talento excepcional, con dotes especiales para la predicación y con un genio musical y poético fuera de lo común. Este sacerdote fue llamado por Dios para levantar a Cristo desde el conocimiento profundo de las Escrituras. Fue en muchos sentidos el Lutero de Suiza, un hombre que llega a las mismas verdades fundamentales del Evangelio por el mismo camino que lo hizo Lutero. El estudio directo de la Biblia, pero con su propio carácter, su propia personalidad y su propia contribución particular a la reforma. Cuando Zwingli comenzó a predicar en la Catedral de Zúrich, hizo algo que en aquel tiempo era casi revolucionario. En lugar de seguir el ciclo litúrgico de lecturas prescritas por la Iglesia, abrió el Evangelio de Mateo en el capítulo 1 y empezó a predicar verso por verso, explicando las Escrituras directamente al pueblo, sin filtros, sin mediaciones, sin las capas de la tradición y de la alegoría que habían oscurecido el texto durante siglos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es directa y la palabra de Dios es hablando directamente a la gente. El efecto fue electrizante. Las personas que habían escuchado durante años sermones sobre las tradiciones de la iglesia, sobre los santos, sobre las indulgencias y los méritos, escuchaban ahora el evangelio puro y simple de Jesucristo. Algunos quedaban frustrados porque estaban satisfechos con el antiguo camino al cielo que Roma les había trazado y no querían que nadie les perturbara la comodidad de sus certezas heredadas. Pero otros escuchaban con el más profundo interés y daban alabanzas a Dios, porque finalmente encontraban en la palabra lo que habían buscado en vano en el sistema religioso. El contraste era doloroso y revelador. Mientras Zwingli predicaba el perdón gratuito por la sangre de Cristo, Roma redoblaba su negocio con las indulgencias con una desvergonzada claridad. Cada pecado tenía un precio establecido y se otorgaba a los hombres licencia para cometer crímenes con tal que el dinero mantuviera bien llena la tesorería de la iglesia. De un lado, la gracia, del otro, el mercado. De un lado, nuestro Señor Jesucristo y del otro, el dinero. El contraste no podía ser más evidente. Y es aquí donde el texto nos hace una observación de enorme relevancia para nuestro tiempo. ¿Había existido alguna comunión entre Lutero y Zwingli o fue el Espíritu Santo quien guió a estos dos reformadores de manera independiente a las mismas verdades? Bueno, la respuesta es la segunda. Zwingli llegó a las verdades del Evangelio sin haber leído los escritos de Lutero, guiado únicamente por el Espíritu Santo a través del estudio de las Escrituras. Y ese hecho es uno de los testimonios más poderosos de que la Reforma no fue una conspiración humana, sino un movimiento divino. Cuando Dios quiere mover al mundo, no necesita una sola persona, levanta a muchos al mismo tiempo. La motivación más grande en la vida de Zwingli era, en sus propias palabras, conocer la verdad de Dios en toda su pureza, directamente de su preciosa palabra. Y esa motivación, que parece tan simple, tan obvia, tan básica, fue la que encendió la Reforma en Suiza y cambió para siempre el rostro espiritual de Europa. Ahora veamos la aplicación para nuestro tiempo de ese relato.
Distinguidos oyentes, el mensaje de Zwingli para el siglo XXI, siglo actual, es tan urgente y tan necesario como lo fue para el siglo XVI, porque el problema que el reformador suizo confrontó no ha desaparecido, sigue existiendo en diversas formas. Así es. Y para ello necesito detenerme y dirigirme directamente a mis hermanos de la fe católica que nos escuchan hoy. Y escuchen bien, lo hago sin odio, sin arrogancia y sin ningún espíritu de superioridad. Lo hago con el mismo amor con que un médico le dice a su paciente una verdad que duele, pero que puede salvarle la vida. Y lo hago porque el tiempo que queda es demasiado corto para seguir callado. Hermano católico, hermana católica, usted ama a Dios, yo lo sé. Lo veo en su devoción, en sus oraciones, en la sinceridad con que se arrodilla ante un altar. Pero amar a Dios con sinceridad no es suficiente si lo que se le ofrece contradice lo que Él mismo ordenó en su palabra. Y eso, con todo el dolor de mi corazón, es exactamente lo que está ocurriendo. La idolatría, que consiste en arrodillarse ante imágenes y estatuas, viola el segundo mandamiento de manera tan explícita que no necesita interpretación. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20, del 4 al 5, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y eso lo escribió el Señor con su propio dedo en tablas de piedra. Los sacramentos de la Iglesia como canales obligatorios de gracia reemplazaron la relación directa con Cristo que el Evangelio garantiza. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso lo dice Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. ¿Oyeron? Un solo mediador. No es la Virgen, no los santos, no es sacerdote, es Cristo solo, apreciados. La doctrina del infierno también, de ese infierno eterno, donde las almas arden conscientemente para siempre, pinta a Dios como un torturador eterno, contradiciendo la Escritura que enseña que el castigo final es la destrucción y no es la tortura interminable. El Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 16 dice que el que no cree se perderá, no que sufrirá eternamente, y la creencia en que los muertos interceden por los vivos, que se les puede consultar, que están conscientes en otro plano, es la misma mentira que el adversario pronunció en el Edén, cuando dijo no moriréis. Y lo registra Génesis capítulo 3, verso 4. La Biblia es categórica. En Eclesiastés 9:5 nos dice que los muertos nada saben. Su memoria se ha puesto en olvido. Y con respecto a las fiestas patronales y las procesiones que la fe católica celebra año tras año, esas celebraciones que mezclan lo sagrado con lo pagano, que llenan de música, alcohol y vanidad por un lado en estas fiestas patronales y por el otro, una peregrinación con imágenes para honrarlas o venerarlas, no honran a Dios, hermano. Más bien lo ofenden, porque Dios nunca aceptó que se le adorara mezclando su nombre con las prácticas de las religiones que él mismo condenó. Deuteronomio capítulo 12, del 30 al 31, es inequívoco. No debemos adorar a Dios de la manera en que los paganos adoran a sus dioses. Entonces, todo ese sistema, con toda su parafernalia de concilios, catecismos y tradiciones, invalida el sacrificio de Cristo, porque Cristo no murió para que necesitáramos intermediarios adicionales. Murió para darnos acceso directo al Padre a través de Él. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, 16, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. Es a través de Jesucristo que podemos llegar al Padre únicamente. Ese acceso directo es el evangelio puro que Zwingli redescubrió en Suiza, que Lutero proclamó en Alemania y que los valdenses preservaron en los Alpes. Y es el mismo evangelio que esta emisora proclama hoy. Por eso,
por enésima vez, mis queridos hermanos, y con toda la urgencia de mi corazón pastoral, les suplico, vuelvan a las Escrituras, ábranlas sin el filtro del catecismo, léanlas con la disponibilidad del que quiere saber la verdad, aunque esa verdad lo incomode. Porque el juicio investigador que comenzó en 1844 está en pleno desarrollo ahora mismo. El tiempo que queda, distinguidos y apreciados hermanos, es corto y no hay tradición humana, por antigua y respetada que sea, que pueda reemplazar lo que Cristo ya hizo, ni mucho menos garantizarle su salvación, ni añadir nada a lo que Él mismo declaró consumado desde la cruz. En Juan capítulo 19:30 dijo, consumado es. Es decir, todo está hecho, solo falta que usted lo reciba. Por eso hoy, como en el tiempo de Zwinglio, hay personas que piensan que necesitan hacer algo extraordinario para merecer el favor de Dios, que la cruz de Cristo no es suficiente y que hace falta añadir algo humano a la obra divina. Y a esas personas, la predicación de Zwinglio les tiene un mensaje claro, directo y liberador. Cristo es suficiente, su sacrificio es completo, su gracia es plena. No hay nada que el hombre pueda añadir a la obra consumada en el Calvario. Entonces preguntamos, ¿cómo podemos dar este mensaje a las personas que piensan que necesitan hacer peregrinaciones o sacrificios para ganar la salvación? Bueno, de la misma manera que lo hizo Zwinglio, abriendo la Biblia, señalando a Cristo y dejando que la palabra por sí sola les hable con la demostración del Espíritu y su poder, no con argumentos filosóficos, no con debates académicos, es con el evangelio simple y poderoso de Jesucristo crucificado y resucitado. Esa es nuestra misión y esa es nuestra metodología, y esa fue la metodología que cambió a Suiza y sigue siendo capaz de cambiar al mundo. Ahora, para terminar, distinguidos oyentes, hagamos nuestras preguntas para la reflexión personal. Sí, les dejamos nuevamente estas tres preguntas. La primera es, ¿cuál era la motivación más grande en la vida de Zwinglio? ¿Cómo se reflejó esa motivación en su método de predicación y en el impacto que tuvo sobre el pueblo que le escuchaba en Zúrich? Esa es la primera. La segunda es la siguiente. ¿Había existido alguna comunicación entre Lutero y Zwinglio o fue el Espíritu Santo quien guió a estos valerosos reformadores de manera independiente a las mismas verdades? ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza divina del movimiento reformador? Y la tercera, hoy, ¿cómo podemos dar este mensaje a las personas que piensan que necesitan hacer peregrinaciones o sacrificios para ganar la salvación? ¿Cuál es la manera más efectiva y amorosa de compartir la suficiencia de Cristo con quienes están atrapados en sistemas de obras? Bueno, lo invito a que estas preguntas las lleve en oración esta semana y que la respuesta a la tercera, esta última que les acabo de nombrar, se convierta en una acción concreta en su vida. Y ya para el cierre de nuestro programa, queridos oyentes de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, que hemos llegado al final de este hermoso capítulo, pues les recuerdo que se enciende una luz en Suiza. La historia de Ulrich Zwinglio, el hombre que consagró su vida a conocer la palabra de Dios en toda su pureza y a compartirla con un pueblo hambriento de verdad, sigue latiendo el día de hoy. Su ejemplo nos recuerda que Dios no necesita hombres perfectos ni hombres poderosos. Necesitan son hombres y mujeres dispuestos a abrir la Biblia con humildad, a pedirle luz a Dios y a predicar lo que encuentran allí sin miedo y sin condición. La reforma se extendió por toda Europa porque hombres así estaban dispuestos en distintos lugares al mismo tiempo. Y hoy, en el siglo XXI,
Dios sigue buscando hombres y mujeres de esa clase. Personas que no busquen sus propias glorias, sino la gloria de Cristo. Personas cuya motivación más grande sea la de conocer y proclamar la verdad de la palabra de Dios. Señores, porque el que no va a juzgar es Dios a través de Cristo. La seguimos y le seguimos motivando para que permanezca conectado a Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Nuestro próximo capítulo de esta importante serie, que es la síntesis general del conflicto de los siglos, continuará su emocionante recorrido por la historia de la Reforma y nos acercará aún más a los grandes eventos proféticos de los últimos tiempos. Recuerden, son 52 capítulos. Vamos paulatinamente, pero en orden correlativo. ¿Por qué? Porque lo que viene al final, bueno, usted va a decir valió la pena. Y también seguimos insistiendo que nos visite a través de perspectivabiblicamundial.com para que pueda estar conectado a la radio constantemente, 24/7, para acceder también a todos nuestros recursos de edificación espiritual. Entonces, que el mismo Espíritu Santo que iluminó las Escrituras para Zwinglio los ilumine también a ustedes hoy. Que la palabra de Dios sea para su alma lo que el reformador suizo describió con tanta belleza, brillante, que se explica a sí misma, que ilumine el alma con toda salvación y gracia, que consuele en Dios. Por eso les digo, hasta la próxima transmisión. Aquí su servidor en la fe, el pastor José Barito. Que Dios le bendiga abundantemente. Y termino con lo que dijo Ulrich Zwingli. La palabra de Dios no puede errar. Es brillante, se explica a sí misma, se descubre, ilumina el alma con toda salvación y gracia, la consuela en Dios. Que Dios les bendiga. Hasta nuestra próxima transmisión. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que las verdades compartidas hoy hayan llegado a su corazón con la fuerza y la profundidad que el Espíritu Santo quiso darles. Recuerde que esta es solo una entrega más de nuestra serie, la síntesis general del conflicto de los siglos. No se pierda el próximo programa, porque cada capítulo es una pieza más en la construcción del discernimiento espiritual que usted necesita para los tiempos que se avecinan. En nombre de toda la familia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, hasta un próximo encuentro. Que el Señor les guarde, les bendiga y les mantenga firmes en su verdad. Hasta pronto.